Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más. Vamos a hacer la explicación de verbos regulares e irregulares. Si tienen problemas ustedes de cómo construir la tercera persona en inglés justamente, pues bueno, lo voy a hacer así en forma, pues que la mayoría lo hace, pero de pronto alguna explicación como esta que les voy a hacer les ha de servir. Así que espero que se queden hasta el final. No olviden darle like, comentarlo y compartirlo con todas sus amistades. Yo estoy encantado de que ustedes estén aquí y formen parte de esta comunidad. Entonces vamos a trabajar con una actividad y pues espero que entiendan justamente lo que voy a decirles. Gracias a todos por estar aquí y por siempre dejarme su apoyo. Es muy importante saber que estoy siendo de gran ayuda y para todos los chicos que también pues han estado pendientes de todas las actividades que hemos realizado, pues porque ya se está terminando el año lectivo. Entonces empezamos, quédate. Bueno, aquí tenemos la actividad, entonces ya como les había dicho, vamos a realizar esta actividad para todos los chicos que tengan inconvenientes todavía con esto. Cualquiera sabe, pues no es necesario que de pronto usted esté aquí. Pero si llegó acá, pues espero que se quede hasta el final y pues me deje aquí su apoyo, su like, así como lo dije anteriormente. Así que los que todavía no lo entienden, espero que aquí lo entiendan con esta actividad. Bueno, aquí tenemos verbos, verbs regular e irregular, verbos regulares y irregulares, que es una parte muy compleja al momento de empezar a entender el inglés y poder hacer pues las oraciones y entender textos, el contexto de una oración y sobre todo el escribir, que es donde nos confundimos la mayoría, al menos cuando estamos empezando a entender esto de los verbos y de los tiempos en los que se construye una oración. Ok, entonces vamos a realizar aquí pues la actividad. Espero que me estén escuchando. Hay un poquito de ruido aquí en la casa, pero espero que me estén escuchando lo mejor posible. Entonces tenemos aquí la tablita que vamos a completar. Mire, tenemos el infinitivo. Tenemos aquí el infinitivo y bueno, pues una lista de verbos que son los más conocidos y que más se usan para hacer oraciones. Vamos a escribir ese verbo que está en infinitivo en presente simple, simple present. Simple present, singular person, es decir, la tercera persona del singular de estos verbos, que está también pues muy eh, compleja en algunos casos de poderla entender, pero a algunos chicos se les hace muy sencillo, cuestión de práctica, de cuestión de estar revisando y haciendo los ejemplos. Entonces tenemos por acá el pasado de estos verbos que están en infinitivo, tenemos también el presente participio, que es aquí el verbo que se usa y que van a terminar pues justamente en ing, es decir, verbos que se los va a utilizar para hacer el progresivo o el gerundio que le llaman también. El pasado participio pues son aquellos verbos que vamos a usar para realizar el tiempo presente perfecto, que también se lo realiza y que tienen diferente significado al pasado con el pasado participio. Ya vamos a ir viendo algunas variaciones y el significado pues al final lo que significa el verbo. Bueno, aquí tenemos una lista. Voy a ir haciendo algunos videos sobre verbos y vamos a ir estudiando todos para ayudarnos entre sí. Entonces, regular verbs, dir singular person, simple present. Entonces, tenemos la regla de los verbos regulares de la tercera persona del singular. Esto es lo primero que vamos nosotros a entender. ¿Qué es eso de tercera persona del singular? ¿Quiénes son esos tipos de personas? Simplemente, pues, serían los que normalmente nosotros conocemos como he, she, it, es decir, esos tres pronombres. ¿Sí? Serían he, she, it. Para estos que acabo de poner aquí, va a variar el verbo cuando nosotros hagamos una oración en presente simple, amigos. Esa es la única condición, que va a variar los verbos, cualquier verbo, pero en este caso los regulares que estamos hablando, porque estos regulares siguen ciertas reglas para poderse escribir en terceras personas, solamente para el presente simple. Ahí van a sufrir ese cambio. Ok, espero que esté claro. Primero entiendan eso, amigos y amigas que me están escuchando, que la tercera persona son estos pronombres o también pueden ser nombres, ¿sí? Pero en singular, recuerde, por ejemplo, Juana, Pepe, un perro, una casa, ¿sí? Siempre que sea singular. En presente. Entonces, la primera regla que tenemos y que ya la hemos visto varias veces, creo yo, en nuestros estudios, cuando los verbos terminan en las siguientes letras, agregamos ES. Es decir, vamos a nosotros agregar ES al verbo a los que terminen en estas letras. ¿Sí? En esas terminaciones que ustedes pueden ver claramente ahí. ¿Sí? Entonces, si terminan en S, X, CH, SH o la letra O, entonces pues van a agregarle simplemente la E y la S. Esa es la primera regla. Entonces tenemos por aquí uno terminado en S, miren, tenemos aquí kiss, que eso significa besar, claro que sí. Entonces tendría kiss y le agregamos nosotros por la E y la S, kisses. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? No está difícil. Que termine en X, tenemos aquí fix, sería ahí lo mismo, y la E y la S. ¿Ok? Ahí estamos, correctos. Coach.
que termina en CH. Entonces vamos a escribir lo mismo. Y ES. ¿Ok? Si ustedes gustan pueden poner el significado de la palabra. Finish. Igual termina en SH en este caso. Perdón. Finish. Y le ponemos la E y la S porque termina en esa letra, pues justamente. Do. Y tercera persona sería das. Ok, aquí funciona como verbo. Estamos viendo como verbo, no como auxiliar, amigos. Cuidado, ¿sí? Bueno, mire, ya tenemos entonces la primera regla, ¿no? Sencillo, creo que no está complejo. Aquí lo importante es, primero, pues, cuando nosotros estamos en una oración o realizando una oración, escribiendo, que nuestro cerebro asimile rápidamente qué es lo que debe hacer con ese verbo cuando estamos escribiendo en tercera persona. Pero eso ya es cuestión de, pues, práctica, de practicar siempre, amigos. Segunda regla, verbos que terminan en la letra E, con la que empieza mi nombre, Elías, ¿no? Bueno, entonces los que terminen en E, como en este caso, que vemos aquí, write, termina en E, fíjense claramente, termina en E, entonces va a escribir lo mismo, pero solamente le va a agregar la S. La S. Si terminan en E, agregamos S. Es decir, no agregamos E y S, sino agregamos nada más la S. Perdón, agregamos. Sí, está claro, ¿verdad? No creo que está complejo, amigos. Solamente es de practicar. Si nosotros le ponemos empeño en practicar y en practicar, siempre vamos pues a mejorar. ¿Sí? Entonces sería writes. ¿Sí? Entonces yo quiero poner ella escribe un poema. Entonces, she writes a poem. Ella escribe un poema, mire. Entonces aquí, mire, siempre va esto, con la S. Esa es la razón. Entonces siempre vamos a ver oraciones así, pues cuando son terceras personas en los textos. Excepto, aquí les pongo algo, excepto have, que es el verbo tener. Entonces este termina en E, es cierto, profe, mire, termina en E, pero este verbo se lo considera irregular. Es decir, que no sigue ninguna regla para escribirse en tercera persona. Tendrá que uno necesariamente aprendérselo. Ya eso es cuestión de estudiar, practicar. Si no practicamos no podemos mejorar. Tercera regla que yo considero una de las más importantes también, verbos que terminan en Y, que tienen una consonante antes, es decir, que antes de la Y tienen una consonante. Cambiamos la Y por la I latina que decimos nosotros, o la I, hasta ahí que nosotros la I latina, y agregamos ES. ¿Sí? Agregamos ES. Entonces, fíjense bien, termina en Y, pero antes de eso tiene una consonante, en este caso la R. Entonces, cry, que es llorar. Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos esa Y y ponemos la otra I y agregamos ES. Clarísimo, ¿verdad? Sencillo. No hay por dónde perderse. Copy, que esto es un verbo que no debemos mucho practicarlo. Quitamos y ponemos la otra I y la S. Copies, ¿verdad? Solamente para las terceras personas. He, she, it. Cuidado. Siguiente. Sencillo, no pueden haber más verbos. Ustedes pueden coger un diccionario y practicar. ¿Sí? Buscar verbos y practicar, que es la única forma de que vamos nosotros pues, a superar nuestros errores. Y aquí conmigo pues vamos a ir trabajando más verbos, ¿ok? Porque así siempre y cuando uno buscar y ver los verbos ahí nos da pereza. Cuarta regla que ya creo que es una de las más simples de todas es todos los verbos que no apliquen las reglas anteriores, así lo pongo, es decir, todos los verbos que hayan, que no le vayamos nosotros a aplicar la regla 3, ni la 2, ni la 1, pues simplemente le vamos a agregar una S al final del verbo, nada más. Es decir, que no este verbo no sigue ninguna regla, al menos que no sea alguna de las anteriores. Aquí voy a ponerles algo de excepción, ¿no? Pero de pronto alguien por ahí no lo quedó claro. Por ejemplo, este verbo play, miren, fíjense, profe, ese termina en Y, ¿verdad que sí? Pero mucho cuidado con los que les digo que si le antecede, ¿verdad? Mire que aquí antes no tiene una consonante, ¿qué tiene? Tiene justamente una vocal. Entonces a este verbo nosotros no podemos coger y ponerle pues así. Bueno, ya lo deben saber ustedes, tal vez lo estoy hablando de más. Playes, cuidado. A este verbo no, porque pues simplemente tiene una vocal antes y es diferente a estos de acá que tienen una consonante. Sí, y así hay más, ¿no? Por ejemplo, stay, este verbo stay, quedarse, pues sería stays, nada más. ¿Sí? Así que pilas ahí, muchachos. A practicar. Espero que les esté gustando este video y esta explicación. Seguramente será de gran ayuda para alguien. Entonces, como les decía, la cuarta regla es todos los verbos que no apliquen las reglas anteriores, simplemente necesitamos agregar una S al final del verbo. Es decir, clean no termina en E, no termina en Y, ¿verdad? No termina en SH, en O, en X o en CH, entonces, nada. Entonces, ¿para qué hacerme líos? Pongo el mismo verbo y le pongo la letra S al final, cleans. ¿Ok? Cook, tampoco nos sigue ninguna regla de las anteriores. Y listo, cooks. Y así pues hay muchos verbos más. ¿Sí? Otro más, listen, ¿verdad? Este es el verbo escuchar.
La única forma es practicando. Si no practicamos, pues claro, no vamos a entender, no nos va a gustar. Esa es la única forma. Y yo también pues le doy mi testimonio porque así es como yo aprendí. A mí tampoco nadie me vino y justamente pues antes no había la herramienta del internet, no había donde yo buscar rápido el verbo, como ahora, entonces me tocaba buscar en un diccionario. Y si usted busca en un diccionario, amigo, amiga que me está escuchando, lo va a entender. Se le va a quedar, subraya el verbo cada vez que lo encuentre y así pues usted va mejorando. Haga una oración y así pues se le va quedando mejor en su mente. Listo, eso para las terceras personas en presente simple. ¿Sí? Una vez que hayamos visto estas, pues vamos a llenar la tablita. Y para el pasado de los verbos regulares, solamente con verbos regulares, porque para los irregulares no existen reglas, es ya cuestión de estudiar. Para los irregulares, pues, los regulares en el pasado simple, pues algo parecido pasa. Terminan en E, le vamos a añadir una D, es decir, baked. Si terminan en consonante, vocal consonante, es decir, monosílabos, es decir, los verbos que tengan una sola sílaba, vamos a doblar la consonante y le agregamos la I y la D. Es decir, mire, plan, planet. Mira, aumentó una N y la aumentamos ED. Planet. Consonante, vocal, consonante, pero que tenga más de una sílaba. Es decir, vamos a doblar la última consonante si está acentuada. Prefer, prefer. ¿Okay? Acá también sería stop, stop it y así. Acá, consonante más Y, parecido al presente simple. Cambiamos la I por la otra I, es decir, la Y por la latina y añadimos ED. Study, studied, ¿verdad? Y vocal más consonante. Entonces, Y, es decir, si que termina en Y, pero que sea vocal, ¿no? Tal como dijimos anteriormente, termina en E, va a añadirle ED. Play, play it, ¿verdad? Entonces, no hay para dónde perderse. Tenemos aquí Apple, mire que termina en Y, entonces sería Up, quitamos ya la I y le ponemos la otra I, Apple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de la Y tiene una L y es una consonante. Siguiente, tenemos aquí Stay, entonces como no tiene una consonante antes de la Y, tiene una vocal, entonces Stay lo mismo y ponemos ED. Stay it. Siguiente, Decided. Termina en E, ¿verdad? Como dice acá la regla, termina en E, agregamos la D nada más. Entonces, escribimos lo mismo y le agregamos una D. Ya está en pasado. Mire, ya está. Listen. Entonces, no sigue ninguna regla, ¿no? No sigue ni esto, ni tiene consonante, vocal o consonante, aunque sí tiene. Escúcheme aquí, esta es una aclaración que le quiero hacer. Podría ser esta regla de aquí, ¿verdad? Es decir, más de una sílaba, porque termina en consonante, vocal, consonante, pero la acentuación, es decir, el acento de voz al momento de pronunciar esta palabra, no decimos nosotros listen, sino listen. Es decir, que el acento de voz, la acentuación está acá. Entonces, por esta razón, nosotros no vamos a doblar esa N. Entonces, escribiríamos lo mismo y agregamos ED. ¿Sí? Así que cuidado aquí con doblar la N aquí porque termina en consonante o consonante. Siempre tener en cuenta la acentuación de la voz. ¿Sí? Listo, y una vez que hayamos entendido esto, pues amigos, vamos a practicar acá en nuestra tablita, sin mirar. Entonces, la tercera persona del singular del verbo to be es is, ¿verdad? Es is. El pasado, pues el word were, que lo podemos buscar incluso en el diccionario. El presente participe, es decir, que termine en ing para el gerundio, es being. Y a muchos de los casos, estos verbos, pues ya usted tiene que buscar también su diccionario. ¿Sí? Y ahí va a poder usted entender. Participio. Diccionario. Es importante trabajar con diccionario. Being. Complete. Complete es mismo. En tercera persona es complete. Mire. ES. Tenemos acá el pasado. Como es un regular. Completed. Acá sería completing. Y acá sería, pues, complete. Algo que le quiero decir, amigos, que cuando los verbos sean regulares como en este caso, este verbo en pasado también va a ser el mismo en pasado participio. Lo que cambia es el significado. Acá es completó, acá es completado, ¿sí? Y esto pues es completar. Y así vamos a continuar con todos los verbos, ¿ok? Acá tendríamos pues do, sería das, como ya dijimos, agregamos es. Acá sería did, ¿verdad? El pasado como verbo, Acá tendríamos doing. Yo sé que algunos ya lo tienen claro. Y acá también en participio sería did. Y acá, pues tendríamos lo que significa hacer, ¿verdad? Hacer. Y listo, y ya tendríamos otro verbo más. Imagínense que esto fuera una prueba y que les tocaría completar. Acá sería enjoy. Pero ¿qué le hacemos al verbo? Agregarle la S, nada más. Porque no sigue ninguna regla. Antes tiene una vocal, entonces no agregamos, no cambiamos por la otra I. Y las hay. Acá sería enjoy it.
acá sería el mismo, solamente cambia el significado al momento de traducir al español. Y eso sería disfrutar. ¿Ok? Continuamos. Feel. Entonces sería feels, feel it, feeling. Para el participio también hay una regla, así que ya lo haré en otro verbo. Aquí estamos completando más que todo el tercera persona y el pasado. Después vamos con los otros dos. ¿Ok? Aunque le digo que acá en el participio, pues el pasado participio es, si es regular, el verbo es el mismo del pasado. Fíjense en las características. Todo sigue una secuencia muchas veces. Acá sería feel it también. ¿Sí? Feel it. Y bueno, pues, y ahí ponemos ya el significado que es, pues, llenar o rellenar, como usted le quiera llamar. Que son sinónimos. Aquí, pues, en presente simple sería find, finds en tercera persona, y en pasado sería finding. ¿Sí? En este caso, este es un verbo regular, sería found. ¿Sí? Finding. Espero que se esté escuchando que hay mucho, la lluvia está fuerte. Finding. Acá el mismo sería en pasado, del pasado sería el mismo en pasado participio. Y esto sería encontrar, si es que no me equivoco, porque tampoco me lo puedo saber todo, así que pilas ahí. Encontrar. Seguimos. Interview. Lo mismo sería en presente simple. Para las terceras personas sería interview, pero con la S al final. Para el pasado sería, como es regular. ¿Cómo sabemos que es regular? Pues amigos, ya nos toca estudiar. Pero si lo que he pasado regulares son los que terminan en ed. ¿Ok? Aquí interviewing. Así que para poder aprender esto es practicar. Es la única forma y manera, amigos, no hay otra. Y pues acá el mismo sería, ¿no? Mire que es el mismo. Y esto pues es entrevistar. Ok, vamos practicando, practicando. Love sería, mire que termina en E, loves, ¿cierto? Pasado sería love it. Loving en participio. Y en participio, pasado participio, sería el mismo verbo, porque es regular. Y esto es amar, pues encantar y todos los sinónimos. Look, en tercera persona, fíjense, looks, no sigue una regla. En pasado sería look it, looking, el mismo, porque en participio es el mismo. Y esto sería mirar. ¿Ok? Fácil, ¿verdad? Con las reglas que ya vimos podemos nosotros identificar. Play es un verbo muy conocido, no sigue ninguna regla, entonces plays, play it, playing. Acá sería play it igualmente, porque es el mismo del pasado, en el pasado participio. Jugar, jugado. Aquí sería jugué y acá sería jugado. Terminan en ado los verbos en participio. Ido, ado, ¿verdad? Y esto es pues jugar, también significa tocar. Cualquiera de las dos. Tocar un instrumento, ¿verdad? Un instrumento musical. Record es recorded. Mire que en tercera persona nada más la S. Recorded. Recording. ¿Qué miran para qué está haciendo todo eso, profe? Pues para que vean la forma, ¿no? Cómo se trabaja. Y esto sería grabar. Grabar algo, ¿no? Una voz, una música, lo que sea. Send, pues es sends para la tercera persona. No sigue ninguna regla. En pasado, como este es un verbo irregular, entonces sería send. Cambia su forma de escritura. Miren, los irregulares, por lo general, cambian la forma de escritura en el pasado. No terminan en ed. Si se ha dado cuenta, ¿verdad? Ya espero que sí. Entonces, sending. Y miren, participio también el mismo, send, pero ya cambia el significado. Acá se envié, acá es enviado. Yo he enviado un mensaje, acá yo envié un mensaje. ¿Sí? Bueno, ya voy a hacer también una explicación del presente perfecto y también del pasado. Y acá pues esto es enviar un mensaje, lo que sea, ¿no? Un mensaje de voz. Thing, pues esto es things mismo, agregamos ese. También es irregular porque cambia su forma de escritura. Es irregular también, cambia su forma de escritura. Acá pues vamos a poner thinking, pensando. Yo estoy pensando, puede ser, tú estás pensando, en fin, ¿verdad? Estamos en la conjugación de los verbos. Y acá, pues, como es también irregular, vamos a copiarlo y a pegarlo y lo ponemos acá. Y esto es pensar o creer también, puede ser, pero con pensar a veces nos lo relacionamos mejor. Type, entonces aquí sería types para la tercera persona del singular en presente simple, ¿sí? Mire que termina en E, le agregamos la S. Type it.
typing ya está acá, ing. Ponemos el mismo acá porque para verbos regulares escribimos el mismo en participio. Y esto es tipear. Tipear pues es lo mismo que teclear, para que me entiendan, ¿no? Teclear es decir, una computadora, en lo que sea, una máquina de escribir. Teclear. Tipear le dicen, ¿no? Es el verbo correcto. Y el último pues que tenemos acá, que es el verbo understand, que les pregunto a ustedes, ¿do you understand? ¿Entiende? Este es el verbo entender. Entonces sería understand. Así, con S al final. Mire que no sigue ninguna regla, simplemente la S entonces. Acá, como este es un verbo irregular, que cambia su escritura, understood. Le estoy poniendo otra N ahí. Listo, understood. ¿Entendió? Digo ahí, ¿no? Acá sería understanding. ¿Sí? Understanding. Es decir, entendiendo. Acá, como es irregular el verbo, ponemos el mismo del pasado simple, en pasado participio. Y esto puede ser el verbo entender. ¿Sí? ¿Do you understand? ¿Did you understand? ¿Entendió? Le estoy preguntando. ¿Sí o no? Bueno, aquí hemos practicado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 verbos, mire. Ya con esto nosotros podemos también empezar a hacer oraciones y trabajar en estos tiempos. Al menos en los 3 primeros que tenemos aquí. Es decir, en este, en el presente, en el pasado y también en participio. Podríamos nosotros hacer oraciones. Sí, bueno amigos, ahí tenemos 15 verbos. Pueden reconocer claramente cuáles son los regulares, es decir, los que terminan en ed. Todos ellos son regulares. Y los que no terminan en ed, pues son irregulares. Así que vamos a practicar. Agarra un diccionario, escriba unos 10 verbos y aplíquele la regla para que pueda usted entender y pues ir mejorando cada vez su inglés. En este caso con los verbos que son muy esenciales para poder pues seguir con este estudio de esta asignatura que es un lenguaje universal. Ok, entonces gracias por estar aquí. Thank you. Everyone, see you in next video. Ok, nos vemos en un próximo video. Chao.